Bueno, buenas tardes a todos. Aquí. En esta cuarta carpa de la Semana Negra, este año tenemos una carpa más. La Semana Negra no se detiene, ya lo sabéis, esto es un maratón. Y lo que toca ahora es que nosotros tres nos juntemos por tercera vez. Ya somos un poco como una banda de rock, que vamos haciendo bolos por ahí. Yo no escribí un libro, pero me invitaron ya otra vez en Oviedo a presentar una mesa conjunta con Joan y con Diego, después con David, perdón. Después volvimos a coincidir en Oviedo en otra ocasión. Y lo que nos ocupa, en este caso, de lo que hablamos en estas ocasiones, es de dos libros que fueron, yo lo afirmo así, ambos dos el libro del año pasado en Asturias. El de Joan salió en diciembre, si no me equivoco, de 2022, pero al final, ¿no?, su vida, su éxito fue en el año 2023. El de David salió también en 2023. Y son dos libros que tuvieron un éxito muy rápido, muy grande. Ambos dos os tenéis pegado una buena gira ya por Asturias, ¿no?, presentando el libro. Y más que presentándolo, debatiendo sobre él, ¿no? O sea, una característica común de estos dos libros es que motivan un debate fuerte, muy interesante, muy enriquecedor, yo creo que para los dos. Los dos me comentasteis alguna vez, ¿no?, que estáis aprendiendo cosas con este debate, que estáis viendo visiones nuevas con este debate, cosas que os habría gustado haber metido en el libro de haberlas sabido a tiempo. Para eso hay la posibilidad de ediciones futuras, corregidas y aumentadas de los libros, ¿no? Joan me decía todavía ayer, ¿no?, si yo hubiera sabido del libro de David a tiempo, hubiera hablado del libro de David en el mío y hubiera matizado algunas cosas de otra manera, etcétera, ¿no? O sea, son dos libros que dialogan entre sí muy, muy bien, ¿no? Dos libros que aparentemente se contradicen entre sí. El libro de Joan lo explicará mejor después. Lo primero que os voy a pedir va a ser que resumáis un poco vuestras sendas tesis, ¿no?, antes de entrar a dialogar sobre ellas. Pero bueno, muy resumidamente, el libro de Joan se titula ya de por sí No hay país, eso ya transmite algo. El libro de Joan es una crónica de los 40 años de autonomía asturiana, de estos 4 decenios de autonomía asturiana, de la autonomía conseguida en la transición. Y la tesis es que en Asturias nunca hubo un sentimiento autonomista fuerte. La propia autonomía asturiana, el propio Estatuto de Autonomía conquistado en la transición, fue una suerte de autonomía otorgada, más concedida desde arriba que reclamada con vigor por los asturianos, y que esa falta de sentimiento de orgullo, de sentimiento de identidad, de sentimiento autonomista, pues ha caracterizado de alguna manera y puede ser el hilo conductor de lo que uno cuente sobre estos 40 años, ¿no? O sea, las cosas que han pasado en Asturias, la evolución política, social, etcétera, de la autonomía en estos 40 años. Joan en el libro habla de política, habla de cultura, habla de sindicalismo, habla de no solo de política, sino un poco de todas las vertientes de la vida pública asturiana en los últimos 40 años. La tesis de Joan es que siempre ha faltado ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento identitario que permitiría, pues bueno, reclamar cotas mayores de autogobierno y haber hecho las cosas de otra manera. Lo que nos dice el libro de David es que no solo no hay país, sino que lo hay, vaya si lo hay, y siempre lo hubo. O sea, lo que detecta David en un estudio histórico que se remonta a los tiempos del Reino de Asturias, es una historia de la idea de Asturias, el libro, y se remonta al Reino de Asturias, es que a todo lo largo de esa historia de varios siglos, de esa historia milenaria, siempre ha habido un sentimiento potente de singularidad. Una singularidad expresada de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero sobre la cual se abate en un momento dado lo que él llama, esa es la tesis fuerte del libro, el mito de la renuncia, ¿no? O sea, hay un interés en un momento dado de ciertas élites en trabajar la renuncia a esa identidad, ¿no? Y aparecen, pues, mitos de diferente tipo, de diferente color, que van cambiando a lo largo de los siglos, que nos hablan de una Asturias que, como una madre, ¿no?, en el modelo patriarcal tradicional, debe renunciar a su identidad, debe renunciar a su para sí. El lema de Andalucía es Andalucía por sí, para España y la humanidad. Los nacionalistas andaluces lo cambian a por sí, para los pueblos y la humanidad. Y este mito de la renuncia en Asturias lo que vendría a pedirnos, a exigirnos, en lo que vendría a adoctrinarnos,
es en que Asturias debe ser esa madre patriarcal tradicional que renuncia a su para sí en favor del bien de sus hijos, que en ese modelo tradicional, en ese relato tradicional de la Reconquista, serían pues, el resto de España, ¿no? La España que empezó a construirse en Covadonga en el año 718. Pues eso, ¿no? Ese mito va reinventándose a lo largo de las décadas de diferentes maneras, pero siempre está ahí y sigue estando ahí, ¿no? Asturias debe renunciar a su identidad en favor de no poner problemas en el resto de España, ¿no? Debe ser responsable con el resto de España, debe cargarse a España a las espaldas cuando a España le va mal para salvarla, etcétera, etcétera. Eso está tanto en Covadonga como en el 34 asturiano, o sea, hay versiones de derecha y de izquierda de este mito, pero ese mito de la renuncia, pues eso, tiene varios siglos y perdura hasta hoy. Tesis, ya digo, aparentemente contradictorias, pero que al final no lo son tanto, ¿no? Al final lo que podemos, la conclusión que podemos extraer de la lectura de los dos libros es que en Asturias efectivamente no hay país, pero no hay país porque unas determinadas élites durante mucho tiempo, un determinado discurso sancionado, aprobado, promovido por las élites, ha trabajado duro durante mucho tiempo para que no lo hubiera, ¿no? Para acallar, para hacernos olvidar, para hacer desaparecer ese sentimiento de identidad fuerte, singular, que en Asturias siempre ha habido, ¿no? Y como decía, yo lo primero que os voy a pedir va a ser que resumáis un poco, ya lo he hecho un poco yo, pero bueno, siempre lo haréis mucho mejor vosotros, en 5 minutos o 10 cada uno, la tesis del libro y la intención que tenéis con el libro. Empieza cualquiera de los dos, no sé, el que queráis. Joan. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a la Semana Negra. Vi la primera edición trabajando y es un festival maravilloso que se junta Folicia y Cultura, nada menos, y que es tan interesante que yo parece que ando por aquí picando como si estuvieran en una espicha, porque es imposible, palabra que bien más a cuento que buffet, pero hoy precisamente hay un montón de actos que parece que se contraprogramen hasta de amigos, de collacios a los que no puedo asistir. Bueno, lo que dices sobre esa aparente contradicción entre los dos libros, yo creo que no es real. Bueno, claro, yo también quiero decir que yo vengo aquí más que nada a escuchar, porque David y yo parecemos una parella de afechu, porque esta es la tercera, ¿no? Yo creo que este es el 29 relacionado con No hay país, y contigo el tercero. Ya tuvimos uno en Uvieu, en las fiestas, otro en la Benéfica, en Piloña, y ahora, con lo cual ya estamos fartucos de escucharnos, y yo creo que, como sí, es verdad, creo que un cierto debate sí provocó la aparición de este libro, y de los que vinieron después, que no hay casualidad, y hay causalidad. O sea, efectivamente, vino el mío, que luego explicaré por qué, que tenía que haber salido después del libro de David, pero también hay que recordar aportaciones al ensayo sobre Asturias, fechos desde Asturias recientes, de Moncho el Cura, que es el libro que estoy leyendo ahora, Asturiens gens Hispania, un libro excelente, de una erudición tremenda, desde otro punto de vista, pero semejado al tuyo, más bien desde el punto de... Bueno, tiene relación histórica, pero él enfótase más en la religión, el catolicismo, en la existencia de una iglesia indígena, propia, celta. Otra relectura de la historia de Asturias, desde ese punto de vista. Y también hay que recordar otro libro que Inda no me dio tiempo ayer, porque ya no nos da tiempo ayer a los colegas, igual que no nos da tiempo a verlos aquí en la Semana Negra, porque afortunadamente se publica mucho, y sobre Asturias empezó a publicarse mucho desde la aparición de No hay país, porque no había ensayos sobre Asturias desde los años 80, desde finales de los 70 y principios de los 80. El último yo creo que fue el de Pedro de Silva, que nos honró con su presencia ahora mismo, lo que dices de esa aparente contradicción, yo creo que no es tal. Sí, yo digo públicamente, no solo te lo decía a ti ayer, que tenía que haber escrito No hay país después de leer el libro de David, de Nunca vencida, porque en realidad el libro mío es una casigalina y no hay falsa modestia en relación al de él. O sea, el de él es una tesis muy trabajada, muy elaborada, de Asturias desde la Edad Media. Sí, perdón. Ya.
en el que efectivamente aporta esa teoría, que hay una enorme aportación intelectual, la teoría de la renuncia, la tesis de la renuncia. Esto que yo cuento en No hay país, que ya la historia de la autonomía, efectivamente, la historia reciente de Asturias, desde la muerte de Franco hasta anguaño, que no me costó el trabajo que te costó a ti, porque hay un libro también que tiene mucho de memoria, porque son fechos que yo viví en primera persona, o trabajé con el trabajo mío de periodista, y fui testigo de muchos de ellos, pues esa parte de la historia reciente de Asturias no oye más que el último capítulo de la teoría de la renuncia. Tú lo explicas perfectamente en el libro, y empalma con la teoría de la renuncia de los republicanos y los ilustrados asturianos de los años 30, que una idea de Asturias, una idea equivocada sobre Asturias, creo yo, que viene desde la formación del Estado español en el siglo XIX, cuando se abrió un debate en España, después de las Cortes de Cádiz, sobre España, y el papel que los propios asturianos nos adjudicamos fue, sí, el papel de la renuncia en aras, una falsedad tremenda, porque yo creo que no hay mayor fake, no hay mayor falsedad histórica en la historia de España que Covadonga. O sea, en Covadonga no nació España, en Covadonga nació el Reino de Asturias, que es el origen de la España plurinacional. Eso lo explica muy bien Juan Cueto en Los heterodoxos asturianos, otra de las aportaciones de finales de los 70 al pensamiento sobre Asturias desde Asturias. Por lo tanto, el libro mío y el tuyo se complementen, y efectivamente en la tercera edición que acaba de salir sí cito el tu libro y cuento esto mismo. O sea, este periodo, estos últimos 40 años, donde se explica bien el fenómeno si tenemos en cuenta que los dos únicos presidentes autonomistas de estos 40 años de Asturias, desde la preautonomía, desde Rafael Fernández hasta ahora, son el primero, que salió por votación popular, Pedro de Silva, que estuvo aquí hasta hace un rato, y Adrián Barbón, que nos honra hoy con su presencia. Yo creo que eso lo explica todo. O sea, claro que fue una autonomía otorgada, pero no hay contradicción, porque Asturias y un país lo lleven desde el punto de vista de Fiche, y un país que tiene una xeografía, una cultura propia, con lenguas propias, una historia diferenciada, tal, pero no lo lleven desde el punto de vista de Renan, que insiste, que yo estoy más de acuerdo con esa teoría, que insiste que un país, sobre todo, y el que tiene voluntad de serlo. Entonces, Asturias y un país que no quiere ejercer de tal. Ahora parece que se abre un nuevo camino, ¿sí? Por vez primera, desde Pedro de Silva hay un presidente que se dice, yo creo que es asturianista. Entonces, tampoco que no haya habido sentimiento asturianista a lo largo de la historia, eso lo cuentas muy bien en el libro, pero yo creo que frente a ese pensamiento dominante de la teoría de la renuncia, ese otro pensamiento alternativo, que yo creo que es el real, que coincide con la Asturias real, siempre fue minoritario y ilustrado. Eso lo cuentas bien, los federalistas del 19, hasta llegar, esto es una cadena que llega hasta güey. Yo en el libro cuento que empieza en el siglo XVIII con Jovellanos, Caveda y Nava, los ilustrados, y acaba, no acaba, y sigue güey, con asturianistas. Emilio Marcos Vallaures llámalo la línea legitimista. Bueno, insisto que yo vengo aquí a escuchar, sobre todo. Ya me prestaría, bueno, sé que no hay tiempo, pero ya me prestaría a escucharos luego a vosotros, porque además los libros son de los lectores, al final son de los lectores, ya no son de los autores. A mí me sorprende y para bien lo que me dicen los lectores, porque incluso yo no me identifico con lo que dicen, en muchos de los casos. Generalmente son catastrofistas en relación al libro. Algunos dicen que ellos dan ataques de rabia cuando lo acaban de leer. Ayer me lo contó, y yo no tengo esa sensación en absoluto. Y además intento aportar una fartura de optimismo. Yo creo que el pesimismo y es la mayor lacra que tiene Asturias, y no tenemos que sentirnos avergonzados de nuestro pasado y ni tampoco de los últimos 40 años de autonomía, aunque creo que nos equivocamos de camino y a tiempo estamos de igual. Bueno, yo un poco sobre lo que dice Joan y respecto al libro mío, al libro de él, yo lo que creo es que Joan, tú lo que fas es un retrato aparte de una persona que lo vivió, una visión muy personal y a la vez muy fonda también, en el sentido de que habrá gente que
que comente, digamos, que lo vea de otra manera, porque fueron protagonistas también, ¿no? Pero yo, digamos, que lo que intento facer co libro mío é un retrato, máis que un retrato, un análisis de cómo eso que se constituyó como la supuesta idiosincrasia o un esencialismo sobre lo que lle ser asturiano y sobre lo que supuestamente somos en Asturias, como lle una construcción ideolóxica. Realmente, como todos, o sea, yo puedo haber, igual hay gente que piensa que por la, digamos, la trayectoria mía asturianista, por decirlo así, este es un libro que podía caer en un esencialismo asturianista. Y yo lo que creo es que, bueno, seguro que, vamos, evidentemente, lo que es la ideología del autor y las mis ideas están reflejadas en el libro. Pero yo lo que creo que si la mayor aportación de este libro, si es que tiene alguna, es cómo deconstruye o cómo analiza lo que es la ideología dominante, que supuestamente y lo que construye la idea de Asturias en el periodo autonómico, que se construye sobre una idea supuestamente atávica, histórica, esencial de lo que el llamado, lo que tú comentabas de la ideología de la renuncia, pero que en el siglo XX se construye a través de un discurso que el que yo llamo el discurso del universalismo asturiano, que es una supuesta esencia asturiana que implica una renuncia a una identidad y a una singularidad, o más bien a la articulación política, digamos, de esa identidad, o más bien, incluso en el punto más alto, implica que esa esencialidad o singularidad asturiana y precisamente esa renuncia a la propia singularidad. Y yo lo que digo es que eso es una construcción ideológica que se naturaliza durante el siglo XX y que llega a través del franquismo naturalizada en el periodo autonómico, y que hay un interés, digamos, en ese momento para que eso se construya, un interés porque parte de una hegemonía casi indiscutible que fai que esa sea la idea con la que se construye la autonomía asturiana. Lo que planteo, y ahí sí puede ser, o sí evidentemente está una parte de la mi visión que é ideolóxica tamén, como todas las visiones. Todas son, digamos, las únicas visiones que aparentemente no son ideológicas son las hegemónicas, porque están naturalizadas. Pero yo lo que digo y lo que planteo es que esa visión, primero, non é la única. Segundo, é una construcción histórica del siglo XIX, perfectamente trazable, identificable, con nombres y apellidos, con momentos históricos, y sobre todo, é una visión que tuvo muchos, digamos, visiones antagónicas, visiones que discutieron esa ideología, esa forma de ver Asturias, y por lo tanto no hay ni una maldición bíblica ni una condición xenética, sino que esa idea de Asturias de la autonomía, que se construye en la autonomía, lleva una visión histórica, esencialista, pero a la vez contingente, o sea, no digamos, no hay una cosa inevitable, y precisamente lo que creo es que, viendo precisamente, analizando cómo esa visión ideológica y que se construye a través de discursos, implica que podemos, si queremos, si la sociedad asturiana piensa que puede haber otras formas mejores de construir esa idea de Asturias, podemos hacerlo porque digamos, no tenemos ningún peso histórico que implique que somos de esa manera, ¿no? Ese tema de Nietzsche de conviértete en lo que es lo que la ideología dominante pretende que pase en Asturias, ¿no? Digamos, bueno, y que en Asturias somos así, ¿no? Yo, por ejemplo, comentábalo, creo, con Pablo este día. Hay un artículo todavía de la semana pasada de Guillermo Martínez, que fue consejero de la presidencia, que fala precisamente en la Nueva España, que fala del universalismo asturiano, ¿no? Yo creo que un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo plantea, no para mí, y aquí, digamos, entra la ideología mía, ese discurso no se plantea como una fuerza creadora de construcción, sino como un freno a un posible peligro que no se sabe muy bien cuál es, aunque ya se puede imaginar, y lo que, digamos, es una fuerza reactiva, no es una fuerza progresista. Esa ideología de la renuncia lo que plantea es una falacia una falsa dicotomía de tenemos que, como somos universales, y esa es la nuestra esencia y naturaleza, eso es contradictorio con potenciar las pequeñas cosas nuestras, ¿no? Eso es, bueno, evidentemente, una falacia de falso, no sé cómo, de
falsa, bueno, non me sale agora. E iso é lo que eu creo que intento de construir con este libro. E bueno, e evidentemente, eso que é unha idea principalmente del siglo XX. Si vamos más atrás, en el siglo XIX, vemos la sociénesis, que é cuando se crea España como Estado-nación, nun momento en el que hai unha constelación de posibilidades, entre las que está, por exemplo, el federalismo, pero que, digamos, que esa non é la vía que se agarra en ese momento, y en Asturias, los defensores de esa ideología que se convierte primero en mayoritaria y después en hegemónica, lo que plantean, como decía Pablo, y primero, en el siglo XIX, que Asturias tiene que sacrificarse. Y ese es el término que se utiliza, el discurso de sacrificio. Asturias tiene que renunciar. Estos son textos expresos, por ejemplo, de Posada Herrera, que lo describe con esos términos. Asturias tiene que sacrificarse y renunciar a la singularidad, porque lo que hay que construir es un Estado-nación unitario. Eso, en ese momento, digamos que se plantea de esa manera. En el siglo XX, ese discurso de sacrificio conviértese en el discurso del universalismo, que es un discurso que parte de, digamos, del ser. No me gusta ahora usar el término élites, aunque lo uso. No me gusta porque es un término tan usado por ideologías de lo más, bueno, en fin, que no me gusta, pero bueno, entendemos, digamos, de las clases dominantes, ¿no? Desde un punto de vista, si queréis, marxista, ¿no? Digamos que ese discurso que se construye en la Restauración, desde una ideología principalmente del liberalismo de la Restauración, incorpórase al discurso del movimiento obrero, identificando esa falsa dicotomía entre local y universal, regional, nacional, paletismo, utilícense esos términos ya a principios del siglo XX, paletismo, universalismo, intégrase dentro del discurso del movimiento obrero a través de la identificación del supuesto universalismo, y digo supuesto porque no es universalismo, y nacionalismo español, ese universalismo y nacionalismo español unitarista. Identificamos, porque incluso hay un nacionalismo español federalista, pero este es un nacionalismo español unitarista. Identifícase o plantease al movimiento obrero como un sinónimo del internacionalismo. Entonces, digamos que el universalismo asturiano sería el internacionalismo obrero. Y eso es lo que, de alguna manera, consolidado dentro del nacionalcatolicismo, del franquismo, llega a la transición y construye el discurso sobre Asturias, que es el dominante, frente al que se opone el discurso de Concello Bable y otros actores que no consiguen, bueno, por lo menos en ese momento, influir para esa idea de Asturias, que es con la que se construye la autonomía en la transición. Perdona, que yo creo que ya he dicho lo más importante del libro, aunque fuera un poco largo. El artículo, falaste conmigo del artículo de Guillermo Martínez, y es verdad que representa lo que dices, pero también algo esperanzador, creo yo, porque ya que esa ideología, ese jacobinismo, que yo creo que es profundamente conservador y artificial, está a la defensiva, desde que creo que está apareciendo otro pensamiento alternativo en Asturias sobre Asturias. Y antes se me escaecía citar otro libro, quedé por el camino, soy tan charrán que no sé por qué no lo cité, el de Carlos Gordon, que acabas ahí, que me dio tiempo a leerlo todavía, que se titula Esperemos, así nos lo mandan, de título esclarecedor, sobre el debate sobre un posible estatuto de autonomía para Asturias en la Segunda República. Bueno, como comentábamos antes, como también explicaba David ahora, y como el libro pues, cuenta magistralmente en ese largo relato histórico que yo comentaba antes, ese mito de la renuncia asturiano pues, va teniendo diferentes declinaciones a lo largo de las décadas y de los siglos, ¿no? Hay una renuncia reaccionaria en la cual Asturias se sacrifica por la fe cristiana. Hay una renuncia liberal por la cual Asturias se sacrifica por España. Hay una renuncia del movimiento obrero, anarquista, comunista, por la cual Asturias se sacrifica por la clase obrera universal. O sea, lo que hacemos en el 34 es echarnos el mundo a la espalda para derrotar al fascismo, ¿no? O sea, hay un cierto reciclaje, ¿no?, del mito de Covadonga para usar un poco los mismos arquetipos narrativos, reconvirtiéndolos, pues eso, a un mito obrero, ¿no? Un mito en el cual, eso, Asturias sola en mitad de la tierra, como dice la famosa canción, se echa no ya España, sino el mundo a las espaldas y derrota al fascismo, ¿no? Asturias se sacrifica por cosas. En el caso del PSOE, que es el partido que ha conseguido, que ha tenido la hegemonía política en la región, en Asturias, en los últimos 40 años, la renuncia, cuando se ha promovido, cuando se ha ejercido, es la renuncia, comentaba David,
en pos del universalismo, ¿no? Y esto viene de Ortega y Gasset, ¿no? Tú explicas bien en el libro que hay un discurso en un momento dado, en los años 30, de Ortega y Gasset, por el cual él, pues con la pericia literaria y con la capacidad convincente, ¿no?, ideológica que él tenía, dice, tiene que haber un regionalismo asturiano futurista en pos de valores universales y que renuncia a la gaita, al bable, a los hórreos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay esa demonización, decías tú, de lo considerado, mal considerado, paleto, ¿no?, en pos de causas universales, ¿no? Asturias tiene que ser la líder de eso, ¿no?, la líder de conducir a España hacia el universalismo, hacia el futuro. Claro, el mito de la renuncia, podríamos decir que David se ocupa en el libro de los escritores, los propagandistas, etcétera, que lo han adoctrinado, que lo han explicado pues de manera bella, de manera excelsa, ¿no?, con esa capacidad de ponerlo en palabras bonitas, ¿no?, y hacerlo convincente, ¿no? Pero Joan en el libro se ocupa de alguna manera también de la vertiente chusca de eso, ¿no?, de las consecuencias chuscas y chabacanas del mito de la renuncia, ¿no? Tú cuentas, por ejemplo, en un momento dado, o sea, el libro, como decías tú antes, tiene mucho de crónica personal, ¿no? O sea, es una crónica de los 40 años, pero basada en gran parte en lo que tú como periodista llevas 40 años contando, viendo, viviendo en primera persona, ¿no? Y tú cuentas en un momento dado que cuando Juan Luis Rodríguez Vigil dimite como presidente por el escándalo del Petromocho, había llegado aquel Messiellos, ¿no?, un tipo francés que había prometido unas inversiones millonarias y maravillosas que al final resultaron ser una estafa que triunfó porque no hubo ningún filtro, porque no pasó ningún filtro, ¿no?, porque se confió desde el primer momento en este hombre. Y tú cuentas, yo en una parte, ¿no?, me llevé a Juan Luis Rodríguez Vigil en una parte y le dije, Juan Luis, si este señor, en vez de Messiellos, se hubiera llamado señor Trapiello y hubiera sido un señor de Sama de Langreo, ¿tú le hubieras creído? Y él dijo, no lo hubiera creído, ¿no? O sea, hay un sentimiento de lo de fuera siempre está bien, lo de aquí siempre está mal, que al final, pues eso, es la consecuencia chusca del mito de la renuncia que David explica también, ¿no? Sí, eso llámase cosmopaletismo, que es uno de los padecimientos de la sociedad asturiana. Y yo creo que con que se va moderando todavía pervive. Yo creo esa obsesión por mirar siempre a Madrid, con las comunicaciones, por ejemplo, ahora con la AVE. O sea, y otro ejemplo de libro, Asturias, yo creo que en materia ferroviaria su prioridad la tienen las cercanías. O sea, en comunicar, o sea, vivimos 800.000 en el área central de Asturias, con varios núcleos urbanos, poblados y otras zonas rurales, y los trenes furrulen como en el siglo XIX. Vamos, yo para ir desde mi pueblo a Ubieu tardo más ahora que cuando era guaje, y no es broma. Entonces, eso se llama cosmopaletismo. Yo, bueno, respecto a lo que comentabas, mira, Pablo, hay una cosa que, lo que dices, por ejemplo, del mito de Asturias salvadora, ¿no? Yo creo que el tema del movimiento obrero del 34 tiene parte de eso, pero yo creo que de alguna manera, o sea, no se puede encaixar dentro del discurso de la renuncia, porque de alguna manera ese momento y un momento que rompe el statu quo, o sea, que en ese momento creo que el tema del 34, por ejemplo, lleva una impugnación del discurso del liberalismo, de la regeneracionista y 98ista, que ya el que crea pero bueno, eso sería un tema, digamos, que secundario, que no sería lo más importante. Lo de Ortega y Gasset, vamos a ver, cuando analices estos discursos de esta gente tan importante y algunos, bueno, figuras, vamos, inmenses de la cultura española del siglo XX, la verdad es que ves muchas miserias también y muchos discursos que, bueno, que son absurdos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, los discursos, por ejemplo, de Unamuno sobre estos temas son para echar a correr, o sea, y una cosa intelectualmente, que Unamuno tenía muchas otras virtudes para hablar de otras cosas, pero esto en concreto, los discursos que fue contra el galleguismo son una cosa, bueno, yo creo que son impresentables, pero bueno, el discurso de Ortega y Gasset y importante porque fue muy famoso, y el discurso del 32, pero a mí lo que más me interesó cuando analicé el discurso de Ortega y Gasset, otro de Pérez de Ayala, que yo creo todavía más importante porque hay mucho más fondo y donde expresa específicamente que Asturias lo que tiene que hacer es no molestar. Ese es el papel histórico de Asturias, no molestar, literalmente. Bueno, que ese discurso conviertes en uno de los discursos tótem de la autonomía asturiana, que repiten Rafael Fernández, incluso personas con sensibilidad asturianista como Pedro de Silva. Ese discurso y un discurso de esto es lo que somos los asturianos.
Y yo creo que lo interesante de ver esos discursos y el tema que nos perdimos de la transición y que no nos dimos cuenta, y que lo que interpretamos o lo que interpretaron, vamos a falar así, las clases dominantes de la transición, como lo que lle la idiosincrasia y la esencialidad asturiana, yeren unos discursos de parte, unos discursos ideológicos planteados nun debate político moi fondo, que lle el del debate del Estatuto de Autonomía del año 31 y 32, que lle era absolutamente desconocido. Entonces, cuando Pérez de Ayala y Ortega y Gasset decían, asturianos, aquí non tiene que haber autonomía, lle porque tenían 5 diputados federalistas escogidos por Asturias, que decían que tenía que haber un Estatuto de Autonomía asturiano. Y cuando el propio PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, decía que solo podía haber autonomía nos sitios donde estuviera justificada históricamente y que Asturias era uno de los sitios donde tenía que haber esa autonomía. Entonces, claro, en ese momento, y cuando desembarquen Pérez de Ayala, digo desembarquen porque Pérez de Ayala ya era asturiano, pero estaba de embajador en Londres, desembarca Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, todos los intelectuales que venían de ese entorno regeneracionista, 98ista, muy vencellados al Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal, que ya claramente la figura, digamos, intelectual más importante para mí dentro de esta ideología, y lo que vienen ya a decir aquí a Asturias que eso aquí no puede ser, y no puede ser dentro de un debate territorial donde tienes, bueno, el debate territorial que ya hasta cierto punto parecido al que hay ahora, ¿no? Entonces, ese y el tema interesante, que ver que esos discursos que nos constituyen como lo que somos en Asturias, aparentemente en los 80 o en los 70, son discursos de parte dentro de un debate político. Entonces, bueno, eso yo creo que es una de las cosas más importantes y más interesantes. Y respecto al mito de Asturias, que yo creo que otro de los temas interesantes, yo creo que el mito en sí no es malo. El mito es para qué lo utilizamos. Entonces, yo creo que, eso, por ejemplo, decíamelo Pedro de Silva, que yo agradezco mucho porque hice una lectura del libro antes de que saliera, y, bueno, díxome lo que le gustaba, lo que no le gustaba, y una de las cosas que me decía que de lo que más le gustaba y era el análisis crítico que hacía de este tipo de cosas, pero decía, ten cuidado porque de tanto podar igual dejes el árbol sin fuelles, que un poco bueno, que yo creo que hay que tener un análisis crítico, pero también me parece que el mito, precisamente, el mito de Asturias, que ese mito de la singularidad de la Asturias y redenta, puede tener un desarrollo positivo, puede tenerlo y tiene que tenerlo. Yo creo que ese mito tiene que servirnos para que en Asturias seamos los mejores, pero no de un chauvinismo nacionalista esencialista, sino en qué queremos ser los mejores, en tener un país solidario, amable, progresista. Bueno, pues para eso yo creo que el mito sí vale, y tiene que valer porque ya de las pocas cosas que nos queden después de toda la crisis y de todo lo que tuvimos, bueno, de todo lo que pasó desde los 70 hasta aquí, hasta ahora. Y, bueno, en fin, ese es un tema también que daba para otra charla. Tu libro también a mí me hizo pensar en el presente, en el conflicto territorial de Güell, porque, claro, tú cuentas esas pulsiones, esas tensiones que hubo en el siglo XIX, cuando apareció la España que conocemos, entre una posición muy centralista ligada a la monarquía, a la religión y a la unidad de España. Todo un triunvirato bien soldado frente al federalismo que fracasó. Y yo creo que, Güell, seguimos realmente en el mismo debate, ¿no?, a principios del siglo XXI, ¿no? Y es muy interesante analizar ese momento, claro que yo analizo con respecto a Asturias, pero ver cómo de alguna manera, digamos, la ideología dominante también lo que plantea allí que el nacionalismo español y una reacción a los nacionalismos periféricos hasta cierto punto, ¿no? Esa, digamos, una idea que circula tal, ¿no? Porque claro, está pasando esto del proceso, entonces claro, el nacionalismo español resurge, pero lo que te das cuenta analizando principalmente el siglo XIX y que la aparición del catalanismo político y una reacción al fracaso de la Primera República y una reacción de ciertos sectores en Cataluña que tendrían los intereses también ante la imposibilidad de crear un Estado federal en un momento en el que cuando fracasa la Primera República la restauración lo que trae y lo que tú comentes, y un sistema turnista, corrupto, caciquil, unitarista y que vencía radicalmente la monarquía a la religión, sobre todo en la rama nacional católica, y a un Estado centralista y centralizado.
Y eso, bueno, yo creo que lle parte, eso xunto al problema, por supuesto, social y a la emerxencia del movimiento obrero, ¿no? Yo creo que es un tema interesante y creo que todavía sabemos y que la xente sabe poco sobre el siglo XIX, porque, bueno, hasta asusta ver cómo ciertos discursos de agora y debates de agora son exactamente igual y casi con los mismos actores del año 1890, ¿no? Por ejemplo. Tú citas una manifestación multitudinaria en Madrid en los años 20 contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El anticatalanismo siempre estuvo en la derecha española. Y Güell, al margen de otras cuestiones que podemos discutir sobre el tema del proceso, y además muy críticamente sobre sus protagonistas, pero yo creo que el catalanismo también explica en buena parte lo que está pasando ahora. Los dos os ocupáis también del fracaso histórico de los que querían que hubiera país, ¿no? De los que entendían que había país y querían que hubiera país, ¿no? O sea, del asturianismo político, para entendernos, ¿no? Decíamos, ¿no? Las clases dominantes, las élites, un término que efectivamente hay que usar con cierta cautela, ¿no? Trabajaron este discurso de la renuncia, nos adoctrinaron en él durante mucho tiempo, pero bueno, las clases dominantes pueden adoctrinar en un discurso y las clases subalternas tener otro, y que triunfe el de las clases subalternas a veces, ¿no? O sea, las élites no son todopoderosas tampoco, ¿no? Hay un fracaso histórico del asturianismo político que se debe a muy diferentes causas, y yo quería preguntaros, pues bueno, que comentéis un poco cuáles son, a vuestro juicio, esas razones del fracaso histórico de un asturianismo político del que siempre se dijo que tenía un nicho grande, que tenía un nicho también sociológico posible, pero que, pues por diferentes causas, eso, nunca hubo manera de que triunfara, ¿no? Lo único, antes de que Xoán, que aparte traballa ese tema específicamente en el libro, y que yo creo que el asturianismo triunfó. Otra cosa y si tú fales del asturianismo de opciones electorales o políticas que se definan como asturianistas, que no sacaron votos, bien, sí, eso podría tal, pero yo creo que, yo creo que es casi un proceso casi milagroso. O sea, porque viniendo del siglo XIX con todo el discurso, digamos, dominante contra contra un discurso que podíamos llamar, vamos a llamarlo asturianista en general, que en la transición, a pesar de los resultados electorales, que ahora tenemos como tenemos, el tema, por ejemplo, de la oficialidad del asturiano, que es un tema central en el tema del asturianismo, que ya es uno de los puntos casi, el principal. Vamos a ver, cuando en Tamala el primer Parlamento asturiano hay 0 partidos a favor de la oficialidad del asturiano. Después hay un diputado, después hay 4, después hay tal, y ahora hay una mayoría parlamentaria. Entonces yo creo que el asturianismo triunfó. Otra cosa, podemos hablar de las fuerzas políticas que se definen como asturianistas específicamente, eso y otro tema. El asturianismo cultural triunfó y eso que la lengua va perdiéndose paso ante paso, y si no llega a la cooficialidad, yo creo que quedan pocas generaciones. El político no. Y yo creo que porque se confundió de país desde el principio. Al margen de que la historia y es decisiva en esto, influye y es casi un tema científico, no se va a improvisar un asturianismo político que nunca había existido, que había tenido muy pocos precedentes históricos, pero aparte de eso, y es que el que apareció a partir del año 77 confundióse de país. La primera experiencia fue Unidad Regionalista, yo cuéntolo ahí, y uno de los capítulos creo que más graciosos, porque da para ello. O sea, era una asuntanza de la extrema izquierda, de cristianos de base, de feministas, algunos eran radicalmente antiasturianistas, como aquellos prosoviéticos del PCT, y sacaron 10.000 votos y luego desaparecieron. Estaba Antonio Masip, de número 2, entre otros. Y luego la experiencia del PAS también creo que fue equivocada porque se confundieron de país. Pues la idea del PAS era una idea de Asturias donde después de la industria pesada, que ya empezaba a vivir sus reconversiones, después de una Asturias diferente a la del movimiento obrero, iba a aparecer una Asturias donde se iban a dar las condiciones para hacer un partido similar a Convergencia y Unión y el PNV. Y yo creo que no, y así. Yo creo que la apuesta esa partía de un inmenso equívoco. Yo creo que aquí el asturianismo o tiene raigaños de izquierdas o está condenado a fracasar. Entonces el asturianismo político fue de fracaso en fracaso hasta la derrota final, y algo que paga
la sociedad asturiana, yo creo, y es una paradoxia. ¿Cómo puede haber partidos regionalistas en Cantabria, en La Rioja, y que algamen el poder y tienen además presencia social, y en Asturias no? Yo creo que en buena parte por sus propios errores. Otra cosa en la que creo que podéis estar de acuerdo es que el no hay país, la renuncia, es algo de lo que empieza incipientemente a poder tenerse que hablar en pasado. O sea, hay una nueva generación que no quiere renunciar, que quiere que haya país. Es un proceso todavía muy incipiente, pero están cambiando cosas y de cara al presente y al futuro podemos ser optimistas. ¿Cómo lo veis? Sí, yo veo como tú. Yo no hay país... y una frase que oí muchas veces, que oí mientras se elaboraba el libro, y por eso lleva ese título: no hay país, pero puede haberlo guapamente, o sea, y evidente. Y creo que sí, que están empezando a cambiar las cosas. Y el otro día contabasme tú que en tu libro la edición en asturiano leese más que la edición en castellano. Pues ya todo un síntoma, porque hay gente que se están enfotando en leer el libro en asturiano a pesar de que tiene mucho más esfuerzo para el estándar medio de un lector, ¿no? Por la falta de alfabetización. Aquí hay mucha gente, mozo, que me cuenta leer el libro. Claro, hubo quien me dijo, es que como no nos obligaron a aprender asturiano, que faime gracia pensando en la reacción esta que identifica imposición con cooficialidad, que hay una falacia. Pero sí, creo que hay una Asturias emergente. Los procesos históricos en esto son lentos y no hay país, pero puede haberlo guapamente. Yo creo que por ahí va Adrián Barbón. Otra cosa es que eso coincida con la realidad, porque yo creo que en el mandato anterior no se dieron pasos para ello, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el tema de la cooficialidad, que es esencial, igual se llega tarde. Yo creo que eso tenía que haber sido el mandato anterior, ¿no? Pero sí que creo que hay una Asturias diferente, con menos prejuicios, y que y es esperanzador el proceso, con problemas, con inmensos problemas, aparte del pesimismo consciente del que falaba antes. Está el tema de la demografía, que es probablemente el mayor de los problemas, pero hay un problema que compartimos con toda Europa occidental. Tampoco hay una singularidad asturiana. Yo creo que en parte hay un tema generacional también. O sea, hay un tema que hay que tener en cuenta, que la xente que construyó el discurso sobre Asturias na transición y era una xente que tenía un background también político, histórico y cultural, educativo, o sea, que era ese, que era el que había. Yo creo que, bueno, que eso, y mucha xente incluso venía con ello de los años 30, como el propio Rafael Fernández, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora, para mí, lo que marca el cambio radical es, primero, el ciclo del 15M, que eso marca una generación nueva que llega a la política. Los partidos, digamos, hegemónicos tienen que cambiar un montón de cosas. En Asturias, claramente, o sea, el cambio del PSOE con el tema de la oficialidad, o vamos a llamarlo, si queremos, el paso del PSOE hacia ahí, y es fundamental también, porque el PSOE y el partido que lleva articulando la sociedad asturiana desde la transición también. Entonces, claro, si un Rubicón que, bueno, que no sé si tiene marcha atrás, esperemos que no. Y claro, ahora lo que falta ahí el PP. Claro, o sea, claramente eso, digamos, en el momento, que eso no sé si va a pasar, pero yo sinceramente, yo ahora ya tengo unos añinos y yo con 20 años... si me llegan a decir que iba a haber ahora un presidente falando de la oficialidad como está falando y tal, yo, bueno, a mí parecía imposible en ese momento. Entonces yo quiero ser optimista y quiero pensar que en 10, 20 años o 4 o 3 vamos a ver a un PP con este tema, con una idea de Asturias distinta a la que tiene. Parece muy difícil, pero yo creo que es lo que toca históricamente. Yo creo que vamos hacia ahí. Tampoco soy esto que pienso que vamos inexorablemente hacia el progreso. Yo creo que soy un mito, y es evidente que hay un mito, pero yo creo que la historia llévanos hacia ese punto. Quiero pensar. Sí, yo también pienso como tú. El cambio en el PSOE, un cambio histórico. Efectivamente, además el PSOE y el partido de Asturias, está bien claro, igual que el PNV y el partido del País Vasco, o la derecha y hegemónica en otros territorios. El cambio en el PSOE de un partido obrerista, un partido vinculado al SOMA,
a un partido asturianista, o sea, yo creo que tampoco no tiene marcha atrás, creo como tú. Y la derecha va a tener que tirar por ese camino, ¿sí? Va a ser un proceso natural, pero dices tú que igual 10, 15 años, pero ¿va a existir el asturiano en 10, 15 años? Es ahí el antruga. O sea, igual llegamos tarde y están jugando a ello. A ver si lo morrir paso ante paso. Por otra parte, ese mito de Asturias polivalente, que por una parte es el mito de la renuncia, pero también es el mito del refugio, ¿no? La Asturias que salva, la Asturias que refugia, la Asturias en las que causas universales se refugian, no deja de tener una enorme plasticidad, una enorme capacidad de reinvención. Y ayer comentábamos que puede haber una de esas reinvenciones en la cierta frivolidad con la que se habla en los últimos años de Asturias como refugio climático, ¿no? O sea, van a empezar a venir aquí madrileños en masa, ya están viniendo, gente de, ¿no?, murcianos y valencianos y gente de sitios que se van a volver invivibles en los próximos años, y Asturias va a ser una vez más, detrás de las montañas, el refugio de toda esa gente, ¿no? O sea, el refugio de toda esa gente de una amenaza universal como es el cambio climático y a lo mejor la semilla que se plante para luego tal, ¿no? O sea, ese mito, eso, tiene una plasticidad enorme, está en permanente reinvención y se habla con bastante frivolidad de esto porque al final ni refugio climático ni hostias, ¿no? Veía yo el otro día un mapa de cuál es la temperatura en cada provincia española a partir de la cual se considera temperatura de riesgo y empiezan a multiplicarse exponencialmente las muertes por calor, etcétera, ¿no? En Córdoba eran 40 grados, pero aquí eran 26. O sea, son peores 30 grados en Asturias con la humedad que 40 en Córdoba, ¿no? Con lo cual, una vez más, Asturias no es refugio de nada, sino que tiene que ser una tierra que piense en sus propias necesidades, etcétera, ¿no? Sí, sí, bueno, eso sí, comentábamos un poco, bueno, en broma no, pero en serio también, el tema es, a ver, como, ¿quién son los nuevos moros, no? Pues el cambio climático, bueno, pues eso, de eso hay también. Yo lo que creo que sí, lo que te comentaba antes, creo que ese tipo de cosas, lo que hay que activarles responsablemente y al final eso no deja de ser una tecnología también, y como todas las tecnologías, al final, ¿y para qué la queremos, no? Entonces, a mí esas cosas, bueno, a mí también me dan bastante miedo, pero creo que pueden ser interesantes si eso activa esos mecanismos que fan que tengamos una sociedad mejor. Si es para hacer una sociedad peor o más insolidaria o más absurda, pues no, tampoco me parece que merezca la pena. Pero yo, en el fondo, aunque en el libro parezca bueno, creo que en el libro queda claro, pero yo soy de los defensores del mito. Yo realmente, incluso cosas como analizando todo lo que hay que analizar, por ejemplo, por lo que yo hice para escribir el libro, daste cuenta de la plasticidad que tienen cuestiones como los de Covadonga. Que tú puedes tener a republicanos en el 19 diciéndote que hay que acabar con la monarquía porque en Covadonga nació la libertad y que ya es lo que defienden los republicanos, cosas que son bastante inverosímiles a veces si les plantees desde otros puntos de vista, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy interesante, si la sabemos utilizar bien socialmente. Bueno, yo entiendo a ti y a Pedro de Silva con el tema de resignificar sí, el mito. Tú y es muy anti-Covadonga, ya lo sé. No, yo lo que sí quisiera decir y es que es importantísimo que la historia de Asturias llegue a las escuelas. Llevamos 40 años aguando por el asturiano, la cooficialidad, que es súper importante. Pero, ¿y la historia de Asturias? La historia de Asturias está totalmente tracamundiada y es desconocida para los propios asturianos. ¿Cómo es que en los centros escolares no se estudia Gonzalo Peláez, no se estudia la romanización, no se estudia Covadonga, no se estudia el movimiento obrero, no se estudia Flórez Estrada? ¿Cómo es que los asturianos tenemos que ser autodidactas para conocer nuestra propia historia? Yo creo que y ahí sí que no admite, eso ya hay un tema científico. O sea, el conocimiento de la historia tiene unas pautas y es preciso que la conozcamos los propios asturianos. Yo no sé si estos libros deberían estar en los centros escolares, pues probablemente, pero desde luego la historia de Asturias sin duda ninguna. Bueno, quedan 5 minutos y mientras no sean estas cosas de esto más que una pregunta, es una reflexión, hay tiempo para 2, 3, 4 preguntas que podemos juntar y que eso sea, pues bueno, el final de esta mesa redonda. Si alguien se anima, pues eso, estaremos encantados de escucharos. A lo mejor podría hablar Barbón, ¿no? Tan interpelado a lo largo de esta hora, ¿no?
Sí, sí, claro. A ver, yo que los leí los dos, eso en falta y además lo vengo diciendo desde hace tiempo y la gente que me conoce ya sabe que yo así lo defiendo. Aquí falta mucha historia de Asturias. Históricamente hay carencias. Yo, por ejemplo, la primera vez que vino Xoán a contarme el proyecto No hay país, que además heredaba de Luis, al que quiero recordar porque ya era un paisano como la copa un pino, yo dábame cuenta que efectivamente nadie, por ejemplo, había hecho una historia de parte, lógicamente, porque no voy a decir yo que todo lo que dice Xoán yo estoy de acuerdo con él, ni mucho menos, y igual que él no está de acuerdo en todo conmigo, ¿no? Pero faltaba esa historia. Y ahora ya es verdad que tenemos documentos, tenemos trabajos que nos lleven a esa línea. El de David Guardado, pues lo dice Xoán muy bien, una tesis que es mucho más amplia, de la propia idea de Asturias, ¿no? En ambos casos hay una referencia al proyecto político del que yo formo parte, la familia socialista, ¿no? Y es verdad, es decir, nosotros también estamos en un cambio que tiene mucho que ver con lo generacional, pero que tiene que ver también con la propia evolución de Asturias. Al final, la evolución de Asturias nos lleva hacia ello. Yo me acuerdo cuando en las primarias del 17 yo me presento a la Secretaría General y hablábamos, por ejemplo, del tema de la oficialidad o hablábamos del tema del asturianismo político. La primera vez que yo dije que yo me sentía asturianista sonaba raro y hoy pues ya todo el mundo lo asocia, hasta lo acepta, hasta el punto de que otros partidos, yo estoy convencido, van a ir detrás. Pero creo que en este sentido, fijaros lo que os digo, y se lo comentaba Ana, que está conmigo en la Junta, diputada, igual que empieza a haber, y yo creo que lo hay en los últimos años, trabajos, y me pasa como Xoán, estoy comprando libros y no me da tiempo a leerlos todos, pero está habiendo trabajos serios sobre nuestra idea de Asturias, sobre el asturianismo político, entendido como esa identidad propia, esa recuperación de la autoestima, que yo siempre digo, yo he hecho en falta que haya una teoría contraria que defienda el proyecto distinto. Es decir, más allá de generalidades del tipo de no podemos renunciar a la apertura de lo universal, que yo tampoco lo comparto ni mucho menos, desde cuándo lo identitario y la propia vinculación de la singularidad supone una renuncia de lo universal. Y yo la pregunta ahí que os hago, ¿por qué hay esa carencia? ¿Dónde creéis que está la razón? Y aquí lo uno un poco con lo que decía David, ¿no? Yo sí que creo que hubo un triunfo, porque a la larga, es decir, cuando estamos viendo que la tesis que empieza a triunfar y se está viendo en los trabajos de reflexión cultural que luego nos lleva a la política, van en el sentido de la identidad, la autoestima, la recuperación del orgullo de pertinencia, la cultura, la tradición, la lengua, la propia singularidad, el mito de Asturias entendido en buen sentido, los derechos sociales, los servicios públicos de calidad, la defensa de los trabajadores, la vivienda. Frente a eso yo no veo alternativa. ¿Cuál es la razón de que no haya una alternativa y hayan renunciado a ello? Bueno, yo creo que el tema es que el discurso, digamos, que fue hasta ahora hexemónico y un discurso tan hexemónico y tan sedimentado históricamente que al final acaba siendo un conjunto de tópicos que se repiten como una verdad indiscutible porque todo el mundo asume que son verdad, pero en el momento que pones el foco y dices, oiga, prendes la luz y ves que no hay nada, claro, ese discurso cae por su propio peso. Entonces acabará construyéndose un discurso alternativo a este, pero tiene que basarse en otras cosas distintas. Tiene que basarse, yo creo que ese discurso, cuando se construya, y construirase, y será interesante, porque eso generará un debate interesante, y los que defendemos otro tendremos que justificarlo mejor. Será un debate que ya está ahí latente, que por ejemplo con el tema del asturiano, y una cosa que sale mucho, que es el de la asignación de recursos. O sea, como los recursos, ya sabéis, los que sois gestores, son limitados. La cuestión es, bueno, sí, esto está todo muy bien, pero como tenemos esto, ¿dónde ponemos les perres? ¿Dónde ponemos los recursos? ¿Dónde ponemos el esfuerzo? Y ese es un debate interesante, que va a requerir también un esfuerzo intelectual de los que defendemos el discurso que ahora hay alternativo, que esperemos que se acabe convirtiendo en hexemónico. Y yo creo que va a ir por ahí las cosas, pero eso obligará a un esfuerzo intelectual que ahora hay el que no están haciendo los del discurso tradicional, porque el discurso tradicional es tópico. Universal. ¿Quién va a negarse a ser universal? ¿Hay que ser universal? Por supuesto. ¿Qué es ser universal? Eso es lo que hay que explicar, y no se explica. Entonces, bueno. En lo que cinca la idea de Asturias, porque lo que planteas es un tema más amplio, ¿no? En lo social, en lo político, pero lo que cinca la idea de Asturias. Y es verdad que a mí también me sorprendió no encontrar opositores a las tesis del libro, o al de David, o al de Moncho el Cura, y supongo que el
Carlos Gordon. Primero, creo que no lo tienen, no tienen un discurso frente a un discurso que creo que se basa en la evidencia, aunque sea un discurso alternativo en relación al hegemónico, pero luego sí tienen trincheras en las que se manifiestan, que creo que sobre todo son los medios de comunicación, y en especial los medios escritos. O sea, viose con el debate de la cooficialidad. En la cooficialidad, la oposición más descarnada y la más influyente fue la de los dos medios de comunicación, con tesis peregrinas y con tesis absurdas, con falacias, pero sí influyeron. O sea, que sí existe, esa contra sí existe, pero está por ahí tapecida y tiene fuerza sobre todo en los medios. Pues nada, llegó la hora, los libros están a la venta, si no me equivoco, tanto David como Joan estarán encantados de firmároslos, y como se dice siempre al acabar cada actividad de este festival, esto es la Semana Negra y sigue.